Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días chicos, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy importante que la verdad que para mí este tema es muy importante. Hace tiempo que he querido crear un video sobre este tema y bueno, hasta ahora me he decidido realizarlo en base a que he estado viendo algunos de los grupos, algunas cosas que creo que no tienen bien explicada la parte de base de datos. Cabe mencionar, chicos, que esta explicación que yo les voy a dar a continuación es basada a mi experiencia, ¿sí? No quiere decir que las demás personas que ya han hablado sobre el tema estén mal o que yo esté perfecto. Simplemente les voy a plantear desde mi enfoque, desde mi práctica, lo que yo siempre he puesto en práctica y que hasta ahora me ha dado buenos resultados. Hoy me puse a revisar y a ver y empecé a buscar en YouTube cómo crear bases de datos en Excel, ¿sí? Y la mayoría de las personas o colegas que han hablado sobre el tema no han tocado ciertos puntos que para mí son de suma relevancia y es por ello que hoy en este video te los voy a explicar. Primer punto, tienes que definir la parte de que una base de datos no necesariamente tiene que ser alimentada por un formulario. Veo que muchos colegas parten de allí. Desde mi punto de vista, una base de datos solamente se va a encargar de almacenar datos. Sí, tú los puedes alimentar desde un formulario o desde una macro con otra hoja, usando una carátula en una plantilla diferente o directamente tú manualmente en la base de datos. ¿Sí? También he notado que muchos se basan en las tablas. Desde mi punto de vista, una base de datos solo se va a encargar de almacenar datos, chicos. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí, para mí es irrelevante. ¿A qué me refiero? Una base de datos no necesita tener un encabezado, como decir, esta es la base de datos general, esta no. Desde mi punto de vista, no es necesario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú lo que necesitas solamente es tener los campos. ¿Por qué? Porque ahí se va almacenando la información. Cabe destacar que tú tienes que tomar en cuenta que si tu base de datos la vas a ocupar para almacenar datos, pero no quieres interactuar directamente con ella o quieres interactuar directamente con ella. Entonces, partiendo de ese punto, tú tienes que decidir si quieres hacer una presentación bonita en tu base de datos o solamente, como yo siempre lo hago, solamente pongo encabezados y más nada. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la base de datos se vea bonita, que tenga formato. ¿Por qué? Porque simplemente le estoy dando el uso de que me almacene los datos. Entonces, partiendo de este punto, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a crear una base de datos para mis gastos personales. La mayoría que hacemos, ponemos el campo fecha, ¿sí? Vamos a abordar dos puntos importantes acá. Voy a hacer lo que la mayoría de las personas y yo en su momento hice y cómo sería una base de datos mejor planteada. Cabe mencionar que para bases de datos en otros lenguajes se aplica la parte de normalización. Yo no voy a entrar en esos detalles para no confundirlos, pero trataré de explicar la mejor parte de cómo tú tienes que estructurar esta base de datos. ¿Por qué? Porque en Excel no podemos hacer de manera fácil uniones o poder vincular diferentes tablas de manera sencilla. Por lo tanto, les comento que voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, ponemos la fecha, ponemos la descripción, ponemos el monto y ¿qué más podemos poner? Normalmente ponemos descripción, monto y si es un ingreso o es un egreso, ¿sí? Entonces, tú vienes y colocas OK, hoy 09/12 del 2019, pagué luz, ¿sí? Pagué luz, recibo de luz con tarjeta.
y pagué 1000 pesos, por dar un ejemplo, y va a ser un egreso. ¿Por qué? Porque gasté. Acá podemos ponerle ok, hoy 12 de diciembre del 19 recibí propina, ¿sí? Propinas, recibí 100 pesos y esto fue un ingreso. Venimos acá y ponemos 09 del 12 del 19 y le vamos a poner que fui a almuerzo y me gasté 90 pesos. Almuerzo, pago con efectivo, ¿sí? Y gasté 90 y fue un egreso. Muy bien. Aquí es lo que normalmente todos hacemos. Hacemos esto y decimos, bueno, pues simplemente a mí solamente me interesa poder saber cuánto gasté y cuánto me ingresó. Y hasta ese punto está bien. Pero ¿qué te recomiendo? Bueno, lo que te recomiendo es que para poder estructurar una base de datos siempre debes de pensar en qué reporte quieres sacar desde esta base de datos. Por ejemplo, yo acá sé que puedo sacar mis ingresos y mis egresos, pero si yo planteo esta base de datos de esta manera, miren, vamos a ponerle acá ID, fecha, descripción, monto, método de pago, ingreso, tipo, que sería acá categoría, por llamarlo así. Le vamos a poner acá fijo o variable. ¿Qué más? A ver, sería esto, tipo variable, y podría ser, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué diferencia esta base de datos de esta base de datos? Bueno, lo que diferencia aquí es que si yo en su momento quiero sacar un reporte de esta base de datos y yo quiero saber y decir, ok, quisiera saber cuánto gasté en tarjeta, ¿sí? Acá lo estoy poniendo como una descripción. Yo sé que hay fórmula donde tú puedes decir, ok, voy a hacer extraer el dato para que me haga la referencia de todo lo que tenga tarjeta, me lo sume. Pero ¿para qué utilizar tanta fórmula cuando aquí tú lo puedes ser un poquito más detallado? El ID, la fecha que sería hoy, 12 del 19, descripción, recibo de luz, el monto 1000 pesos, el método de pago fue con tarjeta, el tipo es un egreso y esto es un gasto, vamos a ponerle gasto. Gasto sería un gasto fijo. ¿Por qué? Porque es un gasto que bimestral o mensualmente lo estoy haciendo. Venimos acá y hacemos el ID 2 y ponemos la misma fecha. Y acá ponemos propinas. ¿Sí? Las propinas fueron 100 pesos. Este método, ¿cómo fue? Bueno, pues vamos a ponerle que fue efectivo. Fue un ingreso y es una propina variable. ¿Por qué? Porque en esta ocasión me ingresaron 100 y no sé si en la siguiente semana o este mes recibiré nuevamente propina. Volvemos a colocar el otro ejemplo y le ponemos 09 del 12 del 19 y le vamos a poner almuerzo. Pago de almuerzo. Sí, me gasté 90 pesos. Fue en efectivo, fue un egreso y es un egreso fijo. ¿Por qué? Porque todos los días almuerzo. Entonces, si ustedes pueden notar, yo aquí ya estoy preparando mi base de datos para que me facilite en un futuro poder sacar un reporte más completo. Poder decir, ok, quisiera saber cuánto gasté
con tarjeta o cuánto me ingresó con tarjeta, cuánto fue de ingreso, cuánto fue un gasto fijo o cuánto fue un gasto variable. En este mes gasté de cosas improvisadas tanto. Entonces, esta es la importancia, es para mí lo más importante que quiero que tú comprendas para a la hora de querer hacer una base de datos. También cabe destacar, chicos, este campo es sumamente importante, el ID. El ID siempre debe de existir en una base de datos. ¿Por qué? Porque en determinado momento él será la referencia única de cada ítem que tú vas a ir ingresando a tu base de datos. Por lo tanto, es indispensable que tú manejes este campo y que sea autoincrementable. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que jamás se repita, sea 1, 2, 3, hasta n veces. Otra pauta muy importante, chicos, vamos a quitar este ejemplo, espero que les haya quedado claro. Otra parte muy importante sería, una vez que tú ya definiste, la idea de este ejemplo es que tú definas cuál es el reporte que tú quieres adquirir en base a tu base de datos. Ahora, supongamos que tú tienes una base de datos de registrar personal. Entonces tú tienes tu ID, acá tienes una fecha porque necesitas registrar la fecha. Vamos a poner el nombre completo, vamos a poner correo, teléfono, vamos a poner, ¿qué más? Puede ser datos personales, dirección. Correo, teléfono, dirección y más nada. Vamos a basarnos acá. ¿Sí? Acá hay algo muy importante, ¿sí? Que quiero aclarar. Para ello, el nombre completo siempre te voy a recomendar que lo separes. En una base de datos es muy importante separar cada campo que te lo permita. Por ejemplo, el nombre completo no es muy recomendable utilizarlo en un solo campo. Yo te recomiendo que lo separes por nombre, entre paréntesis, o nombres, primer apellido o apellido paterno, apellido materno. ¿Sí? Y acá tú vas separando estos datos porque en algún momento, si quieres generar reportes, es más fácil que tú hagas una búsqueda de esta forma. A esto se le llama normalización. No sé si te ha tocado que en algún momento también que tú estás llenando un formulario, te ha tocado que te ponen predeterminado que tú elijas un correo, por ejemplo, conociendo Excel @gmail.com. ¿Sí? Hasta aquí todo está bien. Tú dices, ok, este es un correo que jamás se repite. ¿Sí? Vamos a ponerle acá, conociendo Excel 2018. Pero ¿cómo tú podrías optimizar? Bueno, más que nada optimizar, sino poder separar esta parte de correo. Bueno, yo te diría que crees un campo, porque me ha pasado, me he topado con este tipo de formularios a la hora de llenar y te dicen, ok, pon tu correo y acá pon, vamos a llamarle servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tú debes de poner tu información, conociendo Excel 2018, y acá te ponen si eres Hotmail, o si eres Gmail, o si eres Yahoo, si eres Live, si eres Me. ¿Por qué hacen esto? Porque a la hora de tú poder analizar los datos de tu base de datos, es más fácil que tú filtres la información y tú digas, a ver, ¿cuánta información o cuánto personal yo tengo que tiene correo Gmail o que tiene correo Yahoo? Entonces, de esta manera tú puedes filtrar de una mejor manera los datos que están en tu base de datos. Cabe mencionar, no para todos aplica, todo dependerá del giro en el que tú estés trabajando. Entonces, es muy importante que tú puedas separar lo más que se pueda
tu base de datos, irlo seccionando. Por ejemplo, acá en el teléfono también me ha pasado. En el teléfono normalmente ponen la LADA y acá sería el número. Incluso se podría poner hasta uno de país, ¿sí? Entonces, acá tú le dices, bueno, +52 sería para México, ¿sí? Acá la LADA, por ejemplo, acá en la región el 984 y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el número. ¿Por qué? Porque así tú puedes analizar los datos y decir, ok, mira, esta persona es de México, en el caso de, creo que de Estados Unidos es el 01, en Francia creo que es el +53, etcétera, ¿no? Entonces tú vas a poder procesar y decir, ok, mira, yo puedo filtrar acá por países. Yo puedo filtrar acá por estados, ¿sí? Porque normalmente esa es la estructura del teléfono. Digo, por lo menos acá en México, ¿sí? Y finalmente el número. Cabe destacar que lo mismo aplica para la dirección. Normalmente uno puede poner y decir, ok, yo vivo en Ciudad de México. Ciudad de México. En Constituyentes, número 201, código postal, no sé, 0777, México, Estado de México, México, ¿sí? País de México. Esta podría ser una dirección, pero ¿por qué no mejor separarlo y decir, ok, yo quiero que me coloques el país, quiero que me coloques la calle, quiero que me coloques la colonia, el número exterior y quiero que me coloques el código postal? Entonces acá ya lo desbaratamos, le ponemos México, le ponemos Constituyentes, ¿sí? Por dar un nombre así. Acá la colonia Palmas, el número exterior 9. Entonces, ¿ves cómo de esta manera uno puede ir separando los campos? ¿Por qué? Por la importancia de que a la hora de que tú quieras analizar los datos que están en tu base de datos, pues puedas hacer una filtración de una mejor manera, ¿sí? Entonces, habiendo dicho todo esto, chicos, espero que les esté quedando claro esta parte, porque la verdad que estoy tratando de ser lo mejor explícito y que ustedes puedan comprender esto. Ahora, viene otra parte muy importante. Cuando tú estás creando los campos de tu base de datos, es importante también que definas qué tipo de dato deseas manejar en tu base de datos. Cabe destacar que si tú piensas manipular tu base de datos desde un formulario, eso lo puedes identificar desde los campos del formulario. Pero es importante que tú también tengas en cuenta esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el campo ID siempre va a ser un valor numérico, ¿sí? Por lo tanto, debes de encargar que en tu formulario siempre ocupes el ingreso de datos como un valor. El campo fecha, bueno, tendrá un formato de tipo fecha. El campo nombre va a tener un formato de tipo texto. El apellido de igual forma, los apellidos de igual forma, ¿sí? El correo aquí tú debes de decir, ok, el correo no puede ser nada más texto, puede ser alfanumérico. Sí, alfanumérico. ¿Por qué? Porque va a llevar tanto texto como número. Entonces no lo definiré como un texto en específico, sino alfanumérico. El servidor puede ser texto, a menos de que, bueno, sea un hosting empresarial y que pueda ser alfanumérico. Entonces podríamos ponerle alfanumérico. ¿Sí? El número de teléfono va a ser siempre un valor. Ojo, muchas veces ha pasado que en esta parte del número de teléfono tienen que ser muy claros y poder bloquear esa parte, porque si tú dices, ok,
yo voy a manejar solo números. Pero ¿qué pasa si tú en tu país, a la persona que le estás tomando estos datos, te va a dar un número extranjero que no es de tu país? Entonces normalmente empiezan con el más y 001, más 52, más 53, más 44, etcétera, etcétera. Entonces, al incluir este famoso más o al hacer esto, por ejemplo, en la alada, por ejemplo, que lo hacen así, 3, 3, 3 y el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si tú colocas este campo como numérico y la persona que está interactuando con los datos pone un paréntesis, ahí caes en un error. ¿Por qué? Porque entonces ya no te está tomando ese valor como un número, sino como un alfanumérico, y seguramente te va a marcar un error el proceso del código. Por eso es muy importante y quiero hacer énfasis en esta parte, que tú tienes que delimitar el tipo de, ahora sí que el tipo de información que se va a ingresar en cada uno de los campos y asignar qué formato tiene que llevar. En este caso yo le pondría un formato de número y en mi campo le estaré en mi formulario indicando que solo me permite ingresar números. En la parte de país, ahí tú podrás asignarle, bueno, pues que es de tipo texto, ¿sí? Al igual que la calle, la colonia, el número de interior sería un número y el código postal sería un número. Ya ahí será cuestión de que tú definas qué es el formato que quieres implementar en cada uno de los campos. Ahora, chicos, es muy importante, una base de datos no necesariamente tiene que verse bonita. Ya lo dije al inicio del video. Una base de datos se va a encargar de almacenarte datos. Por lo tanto, no te esmeres en cargarle formato a una tabla, a una base de datos que se va a estar alimentando constantemente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú vas a usar un formulario, si tú vas a usar una macro y la va a mover los datos a otra plantilla donde vas a generar un reporte, entonces en la plantilla de reporte, sí, esmérate y créalo bonito, ponle color, fondo, relleno, lo que tú quieras. Pero si tu base de datos no va a ser interactuada manualmente o más que nada no va a ser presentada como un reporte, no pierdas tiempo y no cargues el libro con más formato. ¿Por qué? Porque su trabajo solo va a ser almacenar datos y la manipulación de ello va a ser a través de un formulario, de una macro o de fórmulas en otra hoja llamada reporte. Hago énfasis, siempre y cuando tú quieras manipular la información en otro lugar que no sea tu base de datos, o sea, a la hora de mostrar o generar un reporte. Claro está que si tú mismo aquí en tu misma hoja de base de datos vas a utilizarla para hacer un reporte, bueno, entonces sí podrás hacer lo que tú desees y adornarla como tú quieras. Pero desde mi punto de vista, una base de datos simplemente es carga los campos que necesites pensando en tu reporte final que te permita filtrar la información necesaria. Posteriormente asigna el tipo de formato que se estará utilizando en cada uno de los campos, ¿sí? Y créanme chicos, que si ustedes aplican este conocimiento que yo les estoy compartiendo en este momento, se van a evitar muchos dolores de cabeza, porque yo he visto en muchos grupos que muchas veces tienen problemas a la hora de filtrar información, a la hora de implementar sus fórmulas. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de usar una fórmula de extraer datos cuando tú desde el inicio puedes ir separando el nombre del apellido, el código postal de la dirección o la colonia de la calle. Cuando tú puedes ir separando toda esta información desde un inicio, no tendrás necesidad de implementar fórmulas que te permitan extraer ciertos caracteres de una celda. Claro está, esto viéndolo desde el punto de vista en el que tú vas a
crear por primera vez la base de datos. Obviamente, si te toca que depurar una base de datos que ya está alimentada con muchos ítems, bueno, ya ahí tendrás que aplicar otro tipo de herramientas para poder generar tus reportes. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista en el que tú estás planeando crear tu primer base de datos, tu primer tabla. Trata de implementar estos tips que yo te acabo de dar en este video y créeme que será muy fácil, chicos. Entonces, así le vamos a finalizar este video y bueno, espero que les sea de mucha ayuda. Me extendí bastante, pero quise dejar lo mejor claro posible esta parte de las bases de datos. Espero que estén muy bien, chicos. No olviden compartir el video, compártalo en sus redes sociales, en YouTube, en donde quieran, para que demás gente pueda ver este contenido y puedan entender bien la parte de base de datos. Ok, chicos, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.